Bien, buen día con todos. Hoy día 12 de junio del año 2023. Continuamos con la audiencia del incidente 44 del expediente 9-2020. Dirige el debate el doctor Enríquez. Doctor Enríquez. Muy buenos días nuevamente, señorita asistente de audiencia. De cuenta la concurrencia virtual de las partes procesales. Gracias. Y reiterando mis saludos a la digna sala y a las partes procesales, con su venia, señor director del debate, doy cuenta a usted que han concurrido a esta audiencia virtual en representación del Ministerio Público, la doctora Teresa Tapia Cruz, fiscal adjunta superior, coordinadora del equipo especial. Asimismo, en representación de la Procuraduría Pública, el doctor Iván Fernando Solís Turkubowski. Así también se encuentra presente el señor Velázquez Ángel Javier, quien va a ejercer su autodefensa con registro CAL 1082. Solo que tengo que dar cuenta a este señor director del debate. Gracias. Muchas gracias, señorita asistente de audiencias. Se le pregunta, Ministerio Público, ¿está conforme con los datos de acreditación? ¿Ministerio Público nos escucha correctamente? Parece que no, tiene problemas de comunicación. Señorita asistente, comuníquese con el Ministerio Público. La defensa, Sí, a ver, el señor Velázquez, que es quien nos escucha correctamente. Sí, doctor, correctamente. Los datos de acreditación están correctos, entonces. Sí, doctor, correcto. Muchas gracias. Actor civil. Buenos días, doctor. Sí, lo escucho correctamente y los datos también son correctos. Bien, muchas gracias. Ministerio Público, ¿ya nos escucha correctamente? Sí, ahora sí volvió la señal. Sí, estamos conformes con los datos. Bien. Entonces, como ya ha indicado el señor presidente, en materia de apelación, la resolución número 4 de fecha 8 de noviembre del año pasado, que declaró fundada la cuestión previa formulada por la defensa técnica del procesado o ex procesado Ángel Javier Velázquez Quesquén. Se ha interpuesto recurso de apelación por parte del Ministerio Público y el actor civil. Preguntamos si mantiene el recurso de apelación. Ministerio Público. Sí, de acuerdo a la posición del despacho, nos ratificamos. El actor civil. Sí, nos ratificamos, doctor. Bien, muchas gracias. Entonces, el procedimiento les vamos a dar 7 minutos a los apelantes para que puedan sustentar su posición y el doble de minutos a la defensa para que también pueda absolver los fundamentos del recurso de apelación formulado por ambas partes procesales. Bien, la resolución en materia de grado tiene su ratio essendi en que el señor Velázquez Quesquén habría tenido periodos consecutivos como congresista de la República y para ser procesado requiere de un antejuicio político, conforme lo establece el artículo 99 de la Constitución Política. El magistrado ha indicado que ellos solamente proceden desde que perdió la labor de congresista de la República desde el año 2019 en adelante. En ese sentido, los agravios formulados tanto por el Ministerio Público como por la Procuraduría es de que no debería contarse desde el último periodo este antejuicio político, sino que debería contarse en el periodo o culminado el periodo en el cual se habría cometido el presunto acto en materia de investigación. Es en resumen lo que se ha interpuesto en sus recursos impugnatorios. Así que, señorita representante del Ministerio Público, tiene usted 7 minutos para sustentar su recurso de apelación. Gracias, señor director de debates. En primera cuenta vamos a dar una rápida revisión a las imputaciones. La investigación inició con apertura de diligencias preliminares en la Fiscalía Anticorrupción Lambayeque el 25 de octubre del 2016 contra los que resulten responsables. Se deriva el equipo especial en el año 2017, que en el 16 de mayo declaró compleja la investigación y emitió la disposición 22 del 2 de marzo del 2020 que formaliza investigación preparatoria por colusión, lavado de activos, cohecho propio contra varios investigados, entre ellos Humberto Acuña Peralta, quien también se le imputa cohecho pasivo propio. Ya es con disposición 57, emitida el 29 de octubre del 2021, que se amplía contra otros investigados, entre ellos el hoy accionante Ángel Javier Velázquez Quesquén. En las páginas 53 a 55 de la disposición 57, en referencia y en síntesis, se indicó que Acuña Peralta, luego de asumir la presidencia del gobierno regional de Lambayeque, se habría reunido con representantes de Odebrecht en instalaciones del MEP. Habrían existido funcionarios de esta entidad, otros funcionarios del gobierno regional de Lambayeque, integrantes de la concesionaria,
Trasvase Olmos, porque era sobre el proyecto Trasvase Olmos, y otros políticos, entre ellos Virgilio Acuña Peralta y el imputado Ángel Javier Velázquez Quesquén. ¿Y cuál habría sido el objetivo? En interesarse para que se logre la suscripción de una adenda a favor de Odebrecht, buscando influir para que se autorice una transferencia de partidas del presupuesto a favor del gobierno regional de Lambayeque para que luego este a su vez le pague a la concesionaria Trasvase Olmos, previo a un informe económico-financiero que se habría elaborado de manera ad hoc para acreditar un supuesto perjuicio económico-financiero. Y los registros de los ingresos serían el 15 de febrero del 2011 y el 13 de abril del 2011. En su oportunidad se le atribuyó por este hecho colusión agravada y negociación incompatible. Ya luego, con disposición 71 del 6 de octubre del 2022, donde estos hechos se adecúan únicamente al delito de colusión agravada. Y finalmente, en calidad de autor, y finalmente tenemos la disposición 73, en la cual se varía el título de imputación a cómplice. Ahora, tenemos que en el ámbito que es materia de grado, si bien es cierto en el fundamento, en el considerando 19, indica que el procesado, dice la señorita juez, es un aforado respecto de los hechos, y que como no habría flagrancia, se encontraría gozando de inmunidad. Sin embargo, también como se ha indicado, tanto en los fundamentos 16, 17 y 20 de la apelación escrita, no da razones el órgano jurisdiccional de por qué no podría considerarse un delito de función, pese a que se invocaron argumentos y que fueron objeto de debate en sede judicial. Tampoco se habría explicado por qué, a criterio del órgano jurisdiccional, podría acogerse el argumento respecto a que los 5 años a que se refiere la norma con lo que se refiere a la prerrogativa de antejuicio, deben computarse al finalizar el periodo en el cual el congresista habría ejercido su periodo congresal y en el que se habría cometido presuntamente los hechos. ¿Por qué decimos esto? Porque estas visitas habrían ocurrido en el año 2011, en el cual estaría su periodo desde el 2011 hasta julio del 2016, en la cual vendría un nuevo periodo congresal y existiría una juramentación. La judicatura coge la versión de la defensa como si fuera un periodo ininterrumpido hasta el año 2019, pero este era un diferente periodo procesal, un periodo congresal, tanto así que incluso existe la juramentación, no es de manera ininterrumpida. Es por eso que nosotros consideramos que debe computarse los 5 años a partir del finalizado julio del 2016, que sería hasta julio del 2021, en que gozaría de esta posición, de la prerrogativa del antejuicio, teniendo en cuenta esa posición. Y la disposición 57 data de octubre del 2021, cuando ya este periodo de vigencia de la prerrogativa del antejuicio habría cesado. Es por esas consideraciones, señores magistrados superiores, que estimamos que debe revocarse la apelada. Muchas gracias. Actor civil, tiene 7 minutos. Gracias, señor juez. Para complementar lo señalado por la representante del Ministerio Público, que ha sido también resumido por su persona al inicio de la presente audiencia, ¿cuál es el debate que nos trae a la presente apelación? La cuestión previa planteada por el señor Javier Velázquez Quesquén, en el cual solicitó que él no podía ser investigado por cuanto no se había cumplido con el trámite establecido en la Constitución en los artículos 99 y 100. Dado su cargo de excongresista, él señala que su prerrogativa vencería recién 5 años después de haberse terminado su periodo como congresista, el 30 de septiembre del 2019, por los hechos ya todos conocidos que se produjo la disolución del Congreso de la República. Entonces, él señaló que su prerrogativa acabaría hasta el año 2024. Ese es el tema central. Él planteó su cuestión previa en relación con ese argumento. ¿Qué es lo que nosotros señalamos, señores magistrados? Que esta argumentación tergiversa y no se condice con la figura establecida en la Constitución para los artículos 99 y 100. ¿Qué es lo que señala, digamos, o cuál es la fundamentación de
el antejuicio político. El antejuicio político principalmente se ha señalado que fue recogido en nuestro derecho interno bajo la perspectiva de proteger de actos de represalia a determinados altos funcionarios que debido a su labor que desempeñaron podían ser posteriormente víctimas de acusaciones que no respondieran a los hechos que objetivamente puedan configurar algún delito realizado en el ejercicio de sus funciones. Principalmente esa es la razón del antejuicio político. Entonces, eso constituye un escudo protector para ese alto cargo. Pero sin embargo, también tiene su limitación. Esa limitación ha sido recogida incluso en una sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 30-2010, proceso de habeas corpus, en el cual se señala claramente que el límite máximo de la prerrogativa es hasta 5 años con posterioridad a su mandato, que es lo que nosotros hemos señalado en primera instancia y sostenemos también en esta apelación, que los hechos atribuidos al señor Velázquez Quesquén en el presente caso datan de los meses de febrero y abril del año 2011, meses en los cuales se encontraba en vigencia, digámoslo así, su periodo congresal que iba desde el año julio del 2006 hasta julio del 2011. Entonces, él estaba investido de la figura de prerrogativa, digamos, hasta 5 años después de ese periodo congresal, que acabó en julio del 2011. De acuerdo a nuestra posición, el señor Velázquez Quesquén, respecto de los hechos que está siendo investigado, solamente podría haber tenido prerrogativa hasta julio del año 2016. Sin embargo, él sostiene que al tener periodos sucesivos de congresista, se tiene que computar el tema de la cuestión previa hasta el último de ellos, que fue hasta el 30 de septiembre del año 2019, y computarse de ahí 5 años más. Nosotros consideramos que ello es una... Disculpe, señor Velázquez Quesquén, su audio se ha prendido. Gracias. Continúe, señor abogado. Gracias. Nosotros consideramos que ello desnaturaliza la figura de la prerrogativa establecida en los artículos 99 y 100, porque no se está hablando, y esta figura no es un derecho de la persona que ha tenido este alto cargo, sino lo que pretende, como ya le hemos señalado, es proteger al congresista o al alto funcionario dentro de un periodo que no pueda verse afectado en sus funciones. En el presente caso, como ya lo hemos señalado, los hechos que se le atribuyen datan de hace más de 10 años, de febrero y abril del año 2011, en la que esta persona habría, por eso dice, habría participado de los hechos presuntamente colusorios con la empresa Odebrecht respecto del proyecto Olmos Trasvase. Entonces, lo que nosotros planteamos es una cuestión bastante sencilla, señores magistrados. Consideramos que la prerrogativa no puede, así sea en periodos congresales sucesivos, interpretarse de tal manera que impidan que las autoridades correspondientes pudieran investigar casos respecto de los cuales ya el periodo congresal ha concluido en este caso. Es por ello que nosotros consideramos que la resolución invocada por la resolución apelada en primera instancia, que dicho sea de paso, no se pronuncia respecto a nuestra posición, debería ser revocada y declararse infundada la cuestión previa, permitiendo que el señor Javier Velázquez Quesquén se mantenga en investigación. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, el señor Velázquez Quesquén tiene uso la palabra por espacio de 14 minutos. Puede encender su micrófono, por favor. Muchas gracias, señor magistrado, señores magistrados de la Sala Superior Penal Nacional, señora representante del Ministerio Público, señor representante de la Procuraduría. Señores magistrados, el tema de la cuestión previa que he planteado como un mecanismo de defensa procesal no tiene por finalidad poner en cuestión el delito, la tipicidad, que eso se verá en el principal. Tampoco es, como peyorativamente lo ha sostenido la Procuraduría, en el sentido que yo pretendo que esto sea un escudo de impunidad. Lo que yo estoy invocando es
que estos hechos se investiguen, pero se investiguen dentro del marco que establece la Constitución y la ley. Y quiero decir como antecedente lo siguiente, señores magistrados. Yo he sido congresista ininterrumpidamente desde el 26 de julio del año 2001 hasta el 30 de septiembre del año 2019, en que, como todos sabemos, el presidente de ese entonces cerró el Congreso de la República. Entonces, yo he sido ininterrumpidamente, durante casi 20 años, congresista de la República. Yo no he cesado en las funciones de congresista. Pero este hecho de la famosa caducidad que invoca el procurador público ya ha sido resuelto. Y tan es así, señores magistrados, que el viernes pasado he hecho ingresar a su ilustrada sala, para que la tomen en cuenta, hechos también por los que se me investigó, que se llevaron en el mismo espacio de tiempo, el año 2011, en la ciudad de Chiclayo, donde un supuesto colaborador eficaz me imputaba un hecho que durante 7 años ha sido investigado en Fiscalía de la Nación. Este planteamiento de la caducidad cada 5 años ya ha sido resuelto por el órgano jurisdiccional. Ha sido resuelto por Fiscalía de la Nación en la medida en que cuando estos mismos argumentos de Fiscalía y de Procuraduría se invocaron de que como los hechos por el cual hoy día se me pretende investigar ocurrieron en febrero y abril de 2011 y ese periodo terminaba en julio del 2011, los 5 años posteriores al cese al que establece el artículo 99 de la Constitución acaecían el 26 de julio del año 2016. Esa es una interpretación errónea, ni siquiera se aproxima a una interpretación literal de la Constitución. La Constitución dice el artículo 99, señores magistrados, como ustedes mejor lo conocen, yo voy a tratar de explicar hechos porque ustedes conocen mejor el derecho que yo. La Constitución dice que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, entre ellos al presidente de la República, a los representantes al Congreso, y por infracción de la Constitución dice, y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en esto, de que haya cesado en mis funciones. No como lo dice erróneamente el procurador, cuando creo que se ha equivocado, cuando dice que la sentencia del Tribunal Constitucional dice cuando ha terminado su mandato. No hay ninguna sentencia, señor presidente, no hay ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que hable de mandato, sino de haber cesado, como lo dice la Constitución, cesado en mis funciones. Siendo así, señor presidente, quiero decir, ¿qué es lo que se me imputa? En la investigación a la que ha aludido la fiscal superior al señor Humberto Acuña Peralta por un contrato con Odebrecht, en los hallazgos que tuvo la fiscalía, encontraron que yo había, en mi condición de congresista, porque así lo dice, así está en la información que le ha dado el Ministerio de Economía, en mi condición de congresista yo habría ingresado el 15 de febrero del 2011 y el 13 de abril de 2011 habría ingresado con el gobernador regional de Lambayeque y con su gerente general a una reunión con el ministro de Economía. Solamente esos 2 ingresos. Es totalmente falso que yo haya ingresado en esas 2 fechas con funcionarios de la empresa Odebrecht. Esa es una hipótesis del fiscal, que hasta ahora, pasado 2 años desde la disposición 57, no ha podido acreditar que yo ingresé al Ministerio de Economía para interceder por una empresa como Odebrecht. Solamente se registran estos 2 ingresos. Pero como la cuestión previa no trata del delito ni de la tipicidad, sino del proceso, a ello me quiero referir, señor presidente, en el sentido de que lo que yo no estoy buscando es un escudo de impunidad, no estoy buscando que no se me investigue. Los agravios en los que fundamenta su apelación los señores representantes del Ministerio Público sostienen contradictoriamente de que es cierto, el registro dice que yo ingresé como congresista,
pero dice que las acciones que yo perpetré en esa reunión no eran mis funciones que estaban en la Constitución, y por eso me atribuyen, primeramente, el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Luego, sin ningún elemento adicional, luego varían esta tipificación, yo creo, utilizando irracionalmente ese criterio de la progresividad que le da el Código, facultad que le da el Código Procesal Penal, la han variado a colusión agravada. Pero se dan cuenta de que la colusión agravada tiene como elemento de que el delito lo perpetre por razón de mi cargo. Y como la Fiscalía pretende sostener de que yo ingresé al Ministerio de Economía como congresista, porque así está registrado, el delito que perpetré no es un delito de función y por ende ahora con una resolución última me han variado la condición y dicen que soy extraneus, que soy extraneus y que soy cómplice. Pero siendo así, aquí no, lo que se debe discutir, señores magistrados, y por eso invoco ustedes como jueces de garantías, porque si bien es cierto, reconocemos que el titular de la acción penal, lo dice la propia Constitución, es exclusiva y excluyentemente el Ministerio Público. Pero también bajo los principios de interpretación de la norma constitucional, esta titularidad tiene que tener una interpretación en el marco de la Constitución bajo el principio de unidad de la Constitución. El artículo 99 de la Constitución consagra que cuando un congresista comete un ilícito penal en el ejercicio de sus funciones, le alcanza la prerrogativa del antejuicio. Dice, hasta 5 años después de haber cesado en sus funciones. Yo desde el 26 de julio, que juramenté y asumí funciones del 2001, hasta el 30 de septiembre, que cerraron el Congreso, yo he cumplido funciones ininterrumpidas de congresista de la República. Tanto es así, señores magistrados, que en el caso de los congresistas, para poder postular nuevamente a la renovación del cargo cuando había reelección, no había necesidad de pedir licencia, ni siquiera estuve en licencia, porque si ustedes se dan cuenta en la línea de tiempo, estas reuniones que me imputan de febrero del año 2011 y de abril de 2011, estábamos en pleno proceso electoral. Yo estaba postulando para un nuevo mandato congresal. Entonces, esta garantía institucional la confunde el Ministerio Público y los procuradores como que si fuera un privilegio. No, son garantías institucionales. Estas garantías, tanto es así, que la ley orgánica, por ejemplo, del Poder Judicial, en su artículo 34, en su inciso 4, establece que es competencia de las salas penales de la investigación y juzgamiento de los delitos que se imputan contra los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. ¿Quiénes son? ¿A quiénes les alcanza esta garantía institucional? A los vocales supremos de la Sala Suprema Penal, militar, fiscales supremos. También, en el caso de la ley orgánica del Ministerio Público, lo establece el artículo 15, el artículo 17, el antejuicio para los fiscales supremos. Y cuando un fiscal provincial comete un ilícito penal, una conducta penal, no la investiga otro fiscal provincial, sino lo investiga su superior en grado. Entonces, son garantías institucionales, señores magistrados. Yo no quiero, no es verdad, como lo dice en sus agravios la Procuraduría, de que yo no quiero que el antejuicio sea un escudo de impunidad, ni que pretenda que esto se archive definitivamente. La resolución 4 de noviembre, del 8 de noviembre del año 2022, producido por el juez de garantía del quinto juzgado, archiva provisionalmente la investigación. Anulo todo lo actuado porque esa es la naturaleza de la cuestión previa. Anular todo lo actuado para que el proceso se reconduzca. Yo soy el más interesado en demostrar que no tengo nada que ver con la hipótesis que ha construido sin sustento alguno el Ministerio Público. Esta investigación debe ser derivada a la Fiscalía de la Nación. Y tanto es así, señores magistrados, que en el 26 de mayo pasado, la Fiscal de la Nación ha archivado esa investigación que me abrieron en el 2011, por hechos del año 2011. Y en ese momento, la posición del fiscal provincial en Chiclayo también era de que
la garantía institucional del antejuicio caducaba cada 5 años. Eso ya ha sido discutido. Y tanto ha sido discutido que cuando la doctora Zoraida Ábalos asumió funciones, también era del criterio de que la garantía institucional caducaba cada 5 años. Planteó una nulidad y fue declarada improcedente la nulidad. Todo eso obra en autos y lo ha anexado en la cuestión previa. ¿Y qué hizo la doctora Zoraida Ábalos? Ya no apeló, tuvo que iniciar la investigación, la última que acaba de ser archivada. Señores magistrados, en los minutos que me quedan solamente quiero decir lo siguiente. Soy respetuoso de la institución del Ministerio Público, pero el Ministerio Público, como todo órgano constitucional, órgano constituido, no tiene atribuciones absolutas. No se está cuestionando la titularidad que tiene para promover la acción penal. La pregunta que yo me hago es, ¿debilita la posición del Ministerio Público que los hechos los investigue la fiscal de la Nación? ¿Debilita la posición? La posición de la Procuraduría dice, al archivar la denuncia, nos limita la posibilidad de accionar como actores civiles y cobrar reparación civil. La parte resolutiva de la resolución 4 archiva provisionalmente la investigación y dispone que esto se reconduzca, que se envíe a la Fiscalía de la Nación, donde se iniciará la investigación de estos actos donde corresponde, y obviamente en su momento los procuradores podrán constituirse en actores civiles y poder eventualmente postular una reparación civil. Lo que no pueden, señores magistrados, los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría, es saltarse lo que establece la Constitución. La Constitución ha establecido que para el caso de los altos funcionarios de los aforados, tenemos un derecho constitucional, derecho al juez legal. Es una excepción, derecho al juez legal. ¿Y cuál es el juez legal? Es que la Fiscalía de la Nación, por todo acto ilícito que un congresista cometa en el ejercicio de sus funciones, sea investigado a través del Ministerio Público, luego el antejuicio constitucional, para que lo autoricen al Poder Judicial a investigarlo y a la Fiscalía de la Nación a promover la investigación. Por eso, señores magistrados, no hay, y yo tengo aquí mucha jurisprudencia, sino que quiero ser respetuoso con el tiempo. El Tribunal Constitucional, ya con respecto a las funciones del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional ya ha establecido que el Ministerio Público es el titular de la acción penal, pero no le otorga ningún derecho a salirse del marco de la Constitución y la ley. En el caso del exministro Rospigliosi Capurro, cuando se le quiso investigar por homicidio calificado por dos muertes lamentables en Arequipa, cuando era ministro, también se esbozó esta tesis y fue descartada por el Tribunal Constitucional. Ha sido uniforme el criterio del Tribunal Constitucional en el sentido de que el antejuicio, primero, es una garantía institucional y es un requisito de procedibilidad. Por eso he planteado la cuestión previa y por eso se me ha reconocido. Un minuto para terminar, por favor. Señora, vaya concluyendo porque ya está reiterando ya. Ya, y por último, lo único que quiero decir, señores magistrados, lo que quiero decir es lo siguiente. Los supuestos actos que se me imputan, supuestamente han sido en el ejercicio de mis funciones como congresista. Y al tener la garantía institucional del artículo 99 de la Constitución, lo único que yo percibo es que esta investigación debe ser todo lo que se ha archivado, como lo ha hecho el juez del quinto juzgado, reconducirlo a la Fiscalía de la Nación y ahí se me pueda iniciar la investigación. O sea, invoco el derecho al juez legal y por ende pido, señores magistrados, que en su momento ustedes puedan confirmar la resolución que viene en grado. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, señor Velázquez Tesquén. Ministerio Público tiene 3 minutos para réplica. Sí, señor director de debates, con relación al auto que es materia de impugnación, debemos tener en cuenta lo que considera el órgano jurisdiccional en los considerandos y sin evidencia. Considera de que, para declarar fundada la cuestión previa, dice que la representación fiscal no ha anexado documento que sustente el trámite que estimule el dispositivo, esto es, que se haya librado el antejuicio. Da por hecho de que se debe estimular el antejuicio sin dar mayor argumentación
a nada más al periodo congresal. Y con relación al tema del periodo a los periodos de tiempo en que habría ejercido el cargo congresal, lo único que señaló es de que no se ha acreditado que no haya ostentado la condición de congresista de la República. Sin embargo, eso no fue materia de debate. Nadie ha negado la condición de congresista de la República. Disculpe que le ponga cita fiscal, pero la réplica no es para realizar nueva fundamentación sobre la resolución, porque ya tuvo el tiempo para hacer eso y cuestionar la resolución. La réplica es para que usted se pronuncie respecto a los argumentos formulados por su momento por la defensa del investigado. Entonces, sí, y ahí vamos, señor juez. Y eso con relación al auto impugnado. Ahora, la defensa lo que señala es de que como él ha tenido periodos consecutivos, ¿no?, en el cargo de congresista, que debe tenerse en cuenta cuando cesó por completo en su función congresal, esto es hasta el año 2019. Sin embargo, si como vemos en la página correspondiente al Congreso de la República, el imputado ha ejercido cargos congresales desde 2001, 2006, 2011, 2016. Bajo la tesis de la defensa, un hecho cometido en 2001, 2005 no podría ser pasible de investigación si no es hasta el 2024, con lo que en la práctica, en lugar de 5 años de protección delante de juicio, tendríamos más de 20 o incluso 30 años. Consideramos que no sería de recibo la posición asumida por el órgano jurisdiccional que acoge sobre la pretensión de la defensa, sino que debe ser dentro de cada periodo congresal, máxime si no es una duración ininterrumpida por más reelección que hubiere, tanto así que, como ya hemos referido, existe la juramentación para ejercer el nuevo cargo. Por esas consideraciones solicitamos que, y con relación al tema que ha hecho referencia de Fiscalía de la Nación, tenemos que hacer una siguiente precisión, porque la posición de la Fiscalía de la Nación se mantiene conforme lo hemos indicado hace un momento, esto es que los 5 años deben computarse a partir del vencimiento de cada periodo congresal. Y si no fue admitido, fue por este fundamento, el fundamento 4.4, que se da para declarar improcedente la nulidad. Se indica, el juzgador ha expresado las razones que determinaron declarar fundada la cuestión previa. En tal sentido, no se advierte problema alguno en cuanto al deber de motivación y, por tanto, debe declararse improcedente la nulidad. Es por esas razones, no existe un pronunciamiento de fondo indicando de que están de acuerdo o no con la postura que hoy postula la defensa. Lo único es que como no hubo defecto de motivación, es que se declara improcedente el pedido de nulidad que formuló la fiscal de la Nación en aquel entonces. No existe hasta el momento un pronunciamiento definitivo en sede superior o en sede suprema que acoja la pretensión que avala el juez y que hoy postula la defensa. Por esas razones nos confirmamos o nos ratificamos en nuestra posición para que se revoque la apelación. muchas gracias. A ver, actor civil, tiene 3 minutos sin repetir los argumentos del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Sí, solamente para poder complementar en lo señalado por la defensa en relación con lo que manda el artículo 99 de la Constitución, ¿no? Porque él ha hecho mucho hincapié en señalar que no pueden este grupo de altos funcionarios ser procesados, dice, por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. ¿Ello qué significa? Y hay que tener en cuenta sus funciones respecto de cuál se le estuvo o se le está investigando. Al señor se le investigó por hechos vinculados en el año 2011. Esas funciones acabaron como congresista en julio del año 2016. Esa es la propuesta que nosotros consideramos debe primar porque de alguna otra manera garantiza también el debido proceso desde nuestra perspectiva. Y ya para no redundar en los argumentos que ha señalado la representante del Ministerio Público, consideramos algo que nos parece bastante importante, ¿no? Porque el señor congresista o excongresista ha señalado que él no busca a través de este mecanismo un escudo protector ni tampoco un tema de impunidad, sino que se respete el debido proceso. Pero en todo caso, señores magistrados, si fuera esa la verdadera intención, consideramos que él, a tenor de lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 156-2012, fundamento jurídico 40, él puede renunciar a esa prerrogativa y permitir que la Fiscalía siga con la investigación. De otro lado, consideramos que es un discurso más que político
más político que jurídico. Por eso es que nosotros nos ratificamos en el pedido de que sea revocada la resolución venida en grado y se declare infundada la cuestión previa. Bien, dúplica a la defensa por espacio de 5 minutos y sin ser reiterativo, señor Velázquez. Reitero, yo creo que yo no he dado argumentos políticos con el respeto que me merece. Quiero primero decir, señores magistrados, que los agravios que ha oralizado el Ministerio Público no son los que sustentan su escrito de apelación. En su escrito de apelación, el Ministerio Público no cuestiona el tema de procedimiento del antejuicio. Lo que cuestiona el Ministerio Público, como ustedes lo verán, es que, si bien es cierto, yo ingresé al Ministerio de Economía como congresista, los actos supuestamente que se perpetraron no son delitos de función. El tema de la caducidad no lo ha tratado el Ministerio Público. Y por eso es que lo que yo busco es que se respete la Constitución, el artículo 99. Más bien creo que el procurador está haciendo política, porque el querer que un ciudadano renuncie a un derecho fundamental, porque el tribunal ha dicho que el antejuicio es un derecho fundamental. Tanto es así que cuando ha habido tensiones entre la titularidad de la acción penal del Ministerio Público con el antejuicio, lo que el tribunal ha dicho, que lo que hay que optimizar son los valores, los principios que inspiran la Constitución. Y cuando hay una tensión entre la parte orgánica de la Constitución y derechos fundamentales, esta interpretación tiene que ser en favor de los derechos fundamentales. Yo me pregunto, señor magistrado, nuevamente, ¿hay desconfianza que la Fiscalía de la Nación me investigue? O sea, los únicos que me pueden investigar son los jueces ordinarios. Yo no quisiera hablar políticamente, pero lo que se pretende es conducirme por un procedimiento judicial que no me presta, de verdad, díganse, no los jueces, sino el Ministerio Público no presta las mayores garantías. Me han iniciado una investigación por negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo. Sin ninguna prueba adicional me han modificado por colusión agravada. Ahora me dicen que soy partícipe. Mañana me imputan el delito de homicidio calificado. ¿Y dónde está el honor de las personas? Esto se hace público. O sea, estar con esta cultura de la sospecha permanente, señor presidente, hace mucho daño a los derechos fundamentales. Aquí está de por medio el derecho fundamental a la dignidad. Y si la Constitución ha establecido un procedimiento para estas investigaciones, hay que respetarlo. Por eso es que, lo digo, señor presidente, no es lo mismo ser hoy un ciudadano de pie cuando uno va a buscar un trabajo y te dice, tienes una investigación por colusión agravada. Entonces, yo soy el más interesado que esto se acabe porque son hechos falsos. Lo que se está investigando es una hipótesis del fiscal provincial. Entonces, lo que queremos, y yo sí creo que hay garantías en la Fiscalía de la Nación, hay garantías en el Poder Judicial, los jueces mismos son de garantías. Y lo bueno es que el sistema funciona. Por eso, señores magistrados, yo les reitero, solamente estoy pidiendo que se me investigue de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y esos derechos son irrenunciables, señor procurador. En ese sentido, lo que yo creo es que deja la sensación de que hay una controversia entre los fiscales provinciales y la fiscal de la Nación. Porque yo no estoy pidiendo que no me investiguen, sino que me corresponde que investiguen estos hechos la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque en ese momento yo era congresista y los actos que supuestamente los perpetré en el ejercicio de mis funciones. Eso merece ser investigado por el Ministerio Público e ir por la vía del antejuicio. Por lo demás, señores magistrados, les agradezco por su atención y espero ustedes como jueces de garantía puedan confirmar esta resolución para que este procedimiento se reconduzca, vaya al Ministerio Público y poder ahí demostrar mi absoluta inocencia. Bien, muchas gracias, señor Velázquez. De esta forma concluimos esta primera parte del debate y pasamos a hacer algunas preguntas. La que cae por su peso es respecto a la resolución de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Disposición fiscal, perdón, de la Fiscalía de la Nación de fecha 22 de marzo de 2023, presentada por el señor Velázquez Esquén, respecto de un delito o supuesto delito o hecho incriminado producido en el 2011, que indican similar al que estamos evaluando el día de hoy, en la cual la Fiscalía de la Nación ha asumido competencia, se ha pronunciado por el fondo, ha indicado que no
A ver, la parte resolutiva se la leo, porque se ha pronunciado por el fondo. No va a haber mérito para formular denuncia constitucional contra Ángel Javier Velázquez Quesquén en su condición de congresista de la República por los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. 2. Archivar definitivamente los antecedentes de la presente investigación en todos sus extremos. Entonces, señorita fiscal superior, la Fiscalía de la Nación, en otro expediente, en otro hecho similar del año 2011, también se ha abocado a conocer este antijuicio político, denuncia previa constitucional, y ha resuelto inclusive archivar todos los actuados. Entonces, ¿cuál sería la congruencia que tendría los pronunciamientos de la Fiscalía de la Nación en el sentido de que ustedes indican de que no se debe realizar este procedimiento de denuncia constitucional, ¿no?, a un congresista por hechos cometidos en el año 2011? Bueno, en primer lugar debemos dar cuenta que no se nos ha corrido traslado de ese escrito que señala la defensa, y por otro lado, lo que tenemos es la información que el mismo imputado proporcionó respecto a la fiscal a otra requerimiento que hizo la fiscal de la Nación en ese entonces, en el año 2019, y que fue objeto de la nulidad, donde la señora fiscal de la Nación mantiene la misma postura que estamos postulando, que se está postulando en la audiencia de ley. Bien, la disposición fiscal número 6 de fecha 22 de marzo de 2023, que es en lo que estoy comentando, presentada recién el 9 de junio, o sea, recién el viernes a las 2:30, está firmada por otra fiscal, obviamente la doctora Liz Patricia Benavides Vargas. Entonces, la doctora Patricia Vargas es el criterio de que sí puede pronunciarse respecto a una denuncia constitucional de hechos cometidos o supuestamente cometidos por el señor Velázquez Quesquén en el año 2011. Entonces, eso desbarata, al parecer, la posición de la fiscal provincial, ahora fiscal superior. No habría uniformidad de criterio en el Ministerio Público. Señor director de debates, como le digo, de haber recibido esa documentación, lo hubiéramos estudiado para poder dar respuesta, pero sí tenemos que tener en cuenta que sí existe una postura que hubo en otra fiscal de la Nación. Eso es lo que, y a eso nos hemos participado. Bien, muchas gracias. A ver, vayamos al fondo del tema. ¿Cuál es la finalidad del antejuicio político? ¿Por qué debe haber una denuncia constitucional, señorita fiscal? A ver. Lo que se busca es evitar que exista una connotación política en los hechos que se le atribuyen. El Congreso de la República, por eso, verifica este aspecto para que los hechos que en materia de investigación no tengan esta connotación. Y obviamente lo verifica a nivel preliminar la fiscal de la Nación y luego pasa, ¿no?, al Congreso de la República, donde de acuerdo a lo que ellos consideren, deberá, si es que luego se formula cargo, si se continúa con el proceso correspondiente. Entonces, podemos establecer que la naturaleza del antejuicio político es blindar un poco a los altos funcionarios para que en el ejercicio de sus funciones no sean presionados, por decirlo de esta forma, respecto de denuncias que puedan ser hechas por cualquier persona, ¿no? Sino que tengan que tramitarse esta denuncia constitucional, este antejuicio político, para poder luego procesarlos por una causa fundada, ¿no? Sí, señor director de debates, y también al respecto debemos indicar que la fecha que se le incluye al señor Velázquez Quesquén, que fue el 29 de octubre del 2021, él ya no se encontraba ejerciendo el cargo universal. Bien, justamente ahí vamos, ¿no? Entonces, si la naturaleza es proteger a un alto funcionario de denuncias o procesos que se pueden iniciar, ¿no?, en ejercicio de sus funciones, durante el ejercicio de sus funciones, el señor Velázquez Quesquén tuvo la particularidad de ejercer el cargo desde el 2006 o 2007, creo, hasta el 2019. Entonces, cualquier denuncia que no se haga a través de una denuncia constitucional mientras ejerce el cargo, podría sí cuestionar, ¿no?, presionar sobre su función que estaba desarrollando los años posteriores al 2011. ¿No es así, señorita fiscal? Sí, señor director. Bien. A ver, actor civil, ¿qué tiene que indicar respecto a las preguntas formuladas? Gracias, señor juez.
En primer lugar, consideramos que hay que tener en claro que el proceso en el cual usted ha hecho mención y que ha sido presentado recientemente por la defensa, entendemos que el día de hoy, es un proceso distinto, es un proceso que inició en la ciudad de Chiclayo y que precisamente porque se declaró fundada una cuestión previa y que entiendo no fue apelada oportunamente y no hubo pronunciamiento sobre el fondo, esa cuestión previa quedó consentida y por eso se elevó a Fiscalía de la Nación para que Fiscalía de la Nación continúe con el trámite. Desde nuestra perspectiva, no es que existan pronunciamientos distintos, sino es que lo que nosotros buscamos precisamente es sentar una posición sobre esta particularidad que usted ha hecho mención. ¿Qué pasa con aquellos delitos cometidos en el ejercicio de un periodo y que por circunstancias particulares del investigado, que puede ser representante en periodos sucesivos, se debe de aplicar esa cuestión previa por hechos que ya sucedieron mucho antes? Nosotros consideramos que no. Nosotros consideramos que la prerrogativa vence indefectiblemente, de acuerdo a lo señalado también por el Tribunal Constitucional en el expediente 30-2012, 5 años después de haber terminado el mandato por el cual, o dentro del cual se habrían cometido estos hechos. Porque de lo contrario, como lo dijo la señorita fiscal al terminar su intervención, una interpretación distinta implicaría que este funcionario, que por ejemplo, en el caso del señor Velázquez Quesquén, que tiene periodos consecutivos desde el año 2001 hasta el año 2019, no podría ser procesado hasta el año 2024, incluso por hechos que podrían empezar del año 2001, 2002, etc. Nosotros consideramos que esto es una desnaturalización de la figura. Por eso es que consideramos y buscamos que haya un pronunciamiento por parte de la sala en esta circunstancia particular que consideramos no hay todavía un pronunciamiento uniforme. Muy bien. Siguiendo su línea de interpretación, ¿no? Si tiene que ser, la norma establece que el antejuicio debe ser realizado 5 años antes de que culmine con el cargo. ¿Por qué cree que le dan esa posibilidad, esa protección al funcionario público en el ejercicio de sus funciones? Concuerdo con lo señalado por la señorita fiscal y como lo expresé también en mi exposición, la principal función de la prerrogativa es proteger al alto funcionario, y en este caso a los congresistas, de cualquier injerencia política, de cualquier represalia que de alguna otra manera pueda distraerlos en el ejercicio de su función. Y es por eso que incluso cuando se aprobó esta prerrogativa y el plazo de duración, existió un debate en la constituyente en el cual se establecía o se propugnaba si es que podía ser uno de 2 años y uno de 5 años. Ganó la propuesta de que que se le otorgue esta extensión hasta 5 años después, precisamente para que el funcionario no pueda ser objeto de represalias políticas de repente por los nuevos políticos que pudieran haber llegado. Entonces, nosotros consideramos, ahí no tenemos ningún cuestionamiento, pero sí pretender alargar, por más que él haya sido elegido sucesivamente, alargar este periodo, nos parece que eso desnaturaliza la figura, ¿no? Entonces, la pregunta cae por su peso. Si es que es proteger a un funcionario en ejercicio de funciones respecto a denuncias tendenciosas o que puedan perjudicar su desempeño, ¿por qué culminar en el 2016 y no ampliar esa protección al 2022, 23, hasta el 24, que sería la última fecha en que se podría finiquitar el tema de esta protección a alto funcionario, ¿no? Claro, nosotros consideramos, señor juez, que para evaluar ello, debe tenerse en cuenta varios aspectos y uno de ellos también es, primero, que 5 años después de ocupar el cargo nos parece un tiempo prudente como para que exista algún tipo de represalia y además, porque en 5 años o 5 años después de ocupar el cargo, le da la garantía también al mismo ex alto funcionario de que va a poder regirse por, digamos, el proceso
establecido en la Constitución y que no va a poder ser objeto de cualquier tipo de procesos maliciosos, y sobre todo también hay que evaluar que se debe tener en cuenta la búsqueda de la verdad. En este caso particular de corrupción tan sensible como lo es todos los casos de Odebrecht, nosotros consideramos que en el caso particular que se está trayendo a debate, data del año 2011. Estamos hablando de hace más de 12 años. Disculpe que le corte, señor procurador, pero el tema es muy concreto. Si decimos que hay protección de 2011 al 2016 porque es funcionario, y decimos que hay 5 años más de protección sin ser funcionario porque se acabó la función y debería estar protegido 5 años después, la particularidad, o sea, prácticamente serían 10 años de protección. La particularidad del señor Velázquez es que de 2011 al 2016 fue congresista, de 2016 al 2019 siguió siendo congresista. En consecuencia, la finalidad de la protección o del antijuicio político, la denuncia constitucional y todo este procedimiento es que no se inmiscuya, no se le presione, no se perjudique su labor como funcionario público y además protegerlo por supuestas denuncias o procesos que puedan suceder 5 años después de haber dejado el mandato, ¿no? O el cargo que estaba ejerciendo. Entonces, ¿cómo hacemos una interpretación, como ustedes quieren hacer, de que esto se corte a los 5 años sin utilizar los 5 años de cargo, sin utilizar los 5 años que debería dejar el cargo, que no ha sucedido, para poder plasmar este nuevo procedimiento que ustedes están pretendiendo que se realice, ¿no? Nosotros consideramos también, señor magistrado, que acá hay que tener en cuenta que los altos funcionarios también son objeto de fiscalización. Hay que hacer una ponderación entre, claro, el derecho que ellos tienen de que no haya que no sean objeto de denuncias maliciosas, pero también, por otro lado, el derecho de la justicia de poder fiscalizar sus funciones, y si es que hay un cuestionamiento a ellas, nosotros consideramos que 5 años después de las funciones respecto del cual se habría cometido los hechos delictivos, nos parece una ponderación que por lo menos, por lo pronto, debería de ganar el derecho a la verdad. Bien. Muchas gracias. A ver, señor Velázquez. Voy a ser muy breve. Lo que pasa es que el representante del Ministerio Público de la Procuraduría confunde inmunidad con antejuicio. La inmunidad es una protección a los altos funcionarios públicos, que no solamente son los congresistas, todos los que están en el artículo 99 de la Constitución, que les alcanza hasta un mes después que han cesado en sus funciones. Lo que yo he planteado es el antejuicio, que es otra figura. Lo que yo estoy buscando, señor juez, es que me investiguen los jueces legales, los que establece la Constitución. Y lo que yo sí quiero decir categóricamente es que yo cumplí funciones como congresista desde el 26 de julio del 2001 hasta el 30 de septiembre de 2019. La prerrogativa del antejuicio por interpretación de la Constitución me alcanza hasta 5 años después del 2019. Y por último, si los hechos que se me imputan falsamente se hubieran conocido en el 2012, se me hubiera investigado bajo el procedimiento que establece la Constitución. Esto no es un manto de impunidad. Soy el más interesado que esto se investigue. Y se hubieran conocido el 2014 también. ¿Se han conocido cuándo? El 2020. ¿Cuándo se me notifica a mí de estos hechos? El 2021. Entonces, lo que yo estoy invocando es una garantía institucional, un derecho fundamental como alto funcionario público, porque me están imputando hechos falsos que los cometí supuestamente como congresista de la República. Por lo demás, señor presidente, yo creo que, señor presidente, yo solamente confío que ustedes van a declarar la resolución con arreglo a la Constitución, que es, al final de cuentas, quien orienta la línea de trabajo de todos los poderes constituidos, ¿no? Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Alguna pregunta adicional o aclaratoria? Sí, una pregunta para la defensa, me ha confundido. Bueno, ¿cuál es su finalidad? ¿Qué quiere usted? Porque aquí viene una resolución que declara fundada la cuestión previa, es decir, que se archivó provisionalmente. Pero usted dice a la vez que quiere que la Fiscalía le investigue, la Fiscalía de la Nación. Al final, ¿qué es lo que busca? No, mire, ¿por qué no puede declarar el archivamiento definitivo? Porque como la cuestión previa tiene como propósito salvar un requisito de procedibilidad, el procedimiento por el que me están investigando no es el que establece la Constitución. Entonces, el que establece la Constitución es que la Fiscalía de la Nación tiene que iniciar esta investigación.
y de encontrar indicios razonables, formular la denuncia constitucional ante el Congreso y el Congreso en un antejuicio autorizar el procesamiento. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo busco. Por eso yo no entiendo, incomprensiblemente, la posición del Ministerio Público. O sea, los fiscales provinciales creen que solamente ellos son los únicos que pueden actuar con objetividad, que la fiscal de la Nación no tiene objetividad. Entonces, veo esa contradicción en el Ministerio Público y yo lamento porque yo creo que siendo un poder constituido tiene que actuar con arreglo y con apego a la Constitución. Eso nada más estoy pidiendo, doctor Salinas. Por eso, pues está pidiendo que reorientemos el proceso entonces, que derivemos esto a la Fiscalía de la Nación. Al confirmarse la cuestión previa, evidentemente debe esto reconducirse a la Fiscalía de la Nación para que la Fiscalía de la Nación inicie la investigación sobre estas visitas. Ellos son los que tienen que hacerlo, no el juez provincial del cuarto juzgado. No, porque la resolución viene diciendo de que se declara fundada y se archiva provisionalmente hasta que ya usted no tenga inmunidad. No, es que yo, no, doctor. Lo que está diciendo la disposición 4 es que se archiva provisionalmente hasta que el proceso se establezca con arreglo a ley. ¿Cuál es arreglo a la ley? De acuerdo a la Constitución, que vaya al Ministerio Público. Así sucedió con la cuestión previa que yo he alcanzado de Chiclayo, que en el mismo espacio de tiempo. Se declaró el archivamiento definitivo, el fiscal se dio cuenta que había cometido un error en Chiclayo y lo elevó a la Fiscalía de la Nación. Fiscalía de la Nación me abrió la investigación y después de 5 años, le he alcanzado, han archivado definitivamente la investigación. Pero entonces, lo que yo invoco es la garantía del juez legal, que es la excepción que establece la Constitución en el artículo 99. El fiscal de Chiclayo se dio cuenta, pero si el fiscal de Lima no se da cuenta. No, habría que preguntarle al fiscal de Lima. El problema es que, ¿sabe bueno, qué? Ya le entendí. Leer la Constitución y la ley. Yo a eso además me remito, y lo que yo estoy invocando es una garantía institucional que está en la Constitución, señor magistrado. Ya entendí. Lo que a usted le gustaría es que se vaya a la Fiscalía de la Nación su caso. Para que no, doctor Salinas, con respeto que merece, no es que me gustaría, sino es lo que dice la Constitución. Es lo que busca. Bien. ¿Ninguna pregunta más de mi parte? Muchas gracias, señor presidente. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Ninguna de mi parte, señor doctor Enríquez, gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, de esa forma hemos concluido con la audiencia. La sala pasa a deliberar y la resolución será notificada en sus casillas electrónicas. Señores, hemos concluido, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Con todo. Adiós, Hasta con luego, todos. señor representante del Ministerio Público. Hasta luego, señor representante de la Procuraduría. Hasta luego.